porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy, nuestro curso bíblico de todos los días. Recuerden que escuchar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, sí o sí después nos tiene que llevar a algo muy importante. Nosotros lo decimos diaconía. Hamba épico dice la diaconía. Diaconía significa servicio, es decir, nosotros tenemos que dejarnos mover por la palabra de Dios y entonces tenemos que ser capaces, ¿verdad? Después de escuchar la palabra de Dios, ir a la acción, al encuentro de nuestro hermano, al encuentro con actividades, pero bien concretas. Ahora ciertamente nosotros estamos mirando un poco sobre el código de la alianza, Ya desde el capítulo 19 nos habíamos ubicado frente al Sinaí, Moisés que había recibido las leyes, decimos en el capítulo 20, pero después de todo esto comenzamos desde el 20, 21, continúa, ahora estamos ya en el capítulo 22 del libro del Éxodo, nos van dando normas, regulaciones, códigos, ¿verdad? Normativas muy concretas. Ciertamente nosotros decíamos también que esto es anacrónico, es decir, no pertenece a ese tiempo del desierto, porque recuerden que nosotros estamos caminando por el desierto, en este momento nosotros estamos en el desierto, estamos haciendo un paréntesis, ¿verdad? Estamos hablando de las normas que Dios le da allí a Moisés, es como que Dios le diese a Moisés escritas estas normas. Y ¿cuál es el sentido del autor sagrado? ¿Por qué? ¿Por qué el autor sagrado lo mete aquí, en este lugar? Porque claro, te hizo toda una presentación anterior, en el capítulo 19. Dios que le llama a Moisés, Moisés que sube al monte, Moisés que lleva a estos 70 ancianos, le lleva a estos más importantes, Aarón está también con él. Bueno, todos estos elementos nos hacen entender, entonces la centralidad de lo que Dios ahora le va a dar a Moisés. En el 20 le dan los principales, los 10 mandamientos, los 10 elementos esenciales. Después de estos 10 mandamientos, entonces, se vuelve a agregar posteriormente esto que nosotros estamos encontrando aquí. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Y son otras leyes, conglomerados de leyes de diferentes tiempos, de diferentes situaciones, en que nosotros entendemos, o sea, así como le presenta el autor sagrado, como que Dios lo hubiese dado ya a Moisés. Es decir, con esto le da la fuerza, está subrayando, y el autor sagrado dice, fíjense que todo lo que nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad, todo lo que nosotros estamos viviendo en nuestra religión, en el judaísmo, proviene directamente de Dios. Esto es lo que Dios le dio a Moisés. Estamos siempre, es como decir, estamos todavía en el monte Sinaí. Esto es lo que en ningún momento todavía nos movimos. Todavía no dejamos el monte Sinaí. En este momento estamos casi como parados, anclados aquí en este lugar. Y entonces estamos reflexionando y es como que Moisés le dice y le está hablando al pueblo, mira, esto es todo lo que Dios nos ha dado, esto es todo lo que Dios nos ha dejado. El Señor dijo a Moisés y comienza ahí, les habla ya en el capítulo 20, 22, cuando comienza el Código de la Alianza, el Señor dijo a Moisés. Se dan cuenta que es todavía un discurso de Dios a Moisés. Es decir, estamos todavía en el Sinaí. Y todo lo que viene a continuación de estos códigos entran dentro de lo que Dios quiere para su pueblo. En el 21, cuando va a hablar de nuevo sobre los esclavos, ya hemos presentado, dice, estas son las leyes que darás, que tú darás a los israelitas. O sea, Ñande Yara llegó a Moisés, ¿verdad? Y bueno, y así va.
Va por orden. Hasta ahora después Dios no habló. Allá del 21 fue la última vez que le dijo, estas son las que tú darás. Pero Dios está hablando. Si alguien, o sea, Dios es el que está hablando cosas bien concretitas con respecto al buey, con respecto al pozo, con respecto al ladrón, con respecto a todo. Dios es el que le está hablando a Moisés. Atención, no perdamos este hilo conductor, que estamos en el Sinaí y que Dios le da las órdenes a Moisés. Estas son las leyes que darás a los israelitas. Entonces, por que Moisés, estas son las leyes. Y comienza ahí. Si dos hombres pelean, uno hiere al otro con una piedra. Imagínense qué espectacular. Entonces, esto dentro del género literario bíblico es maravilloso, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y porque te hace entender que estos son los criterios, ¿verdad?, con los que Dios se va revelando justamente en esa convivencia humana, en esa convivencia nuestra. Cómo nosotros vamos interpretando la convivencia entre nosotros para que exista un amor grande entre nosotros, para que exista ese respeto grande entre nosotros y para que podamos seguir creciendo, ¿verdad? Nosotros ahora seguimos todavía con este capítulo 22, que es también muy lindo. Aquí entonces vamos a hablar ya sobre otro caso muy interesante, que es desde el versículo, a ver un poco, estamos en el 8, ¿verdad? Capítulo 22 siempre, versículo 8. ¿Qué nos dice? En todo conflicto, ahora volvemos de nuevo al buey, vamos a ver un poco. En todo conflicto referente a un buey, un asno, una oveja, un traje o cualquier objeto desaparecido, del cual su propietario pueda decir, sin duda es este, el litigio será llevado ante Dios, y aquel a quien Dios declare culpable, restituirá al otro el doble. Bueno, este es el versículo 8. Entonces, dirimir, es decir, llegar a un acuerdo, este pleito entre dos personas que reclaman la propiedad de un objeto perdido y encontrado, fue siempre un caso muy difícil. Entonces, en este caso se aplica un sistema similar a la ley anterior, ¿verdad? Aunque aquí no se utiliza el mismo verbo, llevar ante Dios para jurar, no, yo lo juro por Dios, ¿verdad? No se utiliza el mismo. Sin embargo, la ley no dice cómo se manifiesta la voluntad de Dios y cómo éste indica quién debe ser condenado. Sin duda, porque era un procedimiento habitual que no requería aclaración para el lector de la época. En cualquier caso, el hecho de que deberá pagar el doble del valor del objeto tiene un fuerte efecto disuasorio. Es decir, aquí vos no podés mentir, porque si vos mentís a Yepillá, que había sido vos tocaste de poco vi, amigo. Es decir, le robaste al otro, te adueñaste de algo. Ángare Yepillá, ¿qué tenés que hacer? Tenés que devolver el doble. Jesús mío, este criterio, si ponemos aquí en Paraguay, cuántas cosas nosotros tocamos, ¿verdad? Del Estado, tocamos de la gente, tocamos del pueblo. Vos tenés que devolver el doble. Bueno, puede ser, porque andan de multimillonario porque le robaste al país y tenés ya más 3 o 4 veces más de lo que robaste, ¿verdad? Porque entenderle traba y haremos pero devolver para allá. Y bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Lastimosamente aquí uno roba, se va o a la cárcel, se le condena, pero después sale tranquilito después de cierto tiempo, como si fuese nada, y sigue con su platita, o sea, no devolvió nada. Aquí, sin embargo, te dice el hecho de que deberá pagar el doble del valor del objeto, tiene un fuerte efecto disuasorio. Bueno, vamos a seguir reflexionando un poco sobre este tema que es maravilloso, sobre todo para nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Volvemos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando el capítulo 22 y aquí estamos hablando de muchos delitos con respecto a la propiedad, principalmente la propiedad. La propiedad no solamente mi terreno o mi buey o lo que sea, sino que en forma muy general, ¿verdad? Y es Dios, recuerden que es Dios el que está hablando aquí a Moisés. Nosotros comenzamos desde el capítulo 21 y hasta ahora Dios sigue con su discurso y le va dando muchas cositas y le va hablando de cosas concretas a Moisés, ¿verdad? Estas son las leyes que darás a los israelitas, le dice bien el Señor a Moisés. Ahora nosotros estamos en el capítulo 22 y vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 12. Si alguien entrega a otra persona un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para su custodia y el animal muere, sufre una fractura o es sustraído en ausencia de testigos, el depositario deberá jurar por el Señor, de nuevo aquí entra el juramento, que no ha puesto su mano sobre la propiedad ajena. Yo no lo toqué, yo lo tenía aquí, yo te guardé, estaba aquí, o cañón. El propietario aceptará el juramento y aquel no estará obligado a indemnizar. Pero si el animal fue robado en presencia del depositario, deberá indemnizar. En presencia, o sea, yo estaba ahí, yo me di cuenta, que lo que pasó aquí, ¿verdad? Si el animal ha sido despedazado por una fiera, traerá como testimonio
los despojos y no tendrá que indemnizar por él. Y claro, no es culpable, era un animal así. Pero esto es también interesante. Vamos a mirar un poco los detalles, ¿verdad? Se dan cuenta, estas son situaciones que ellos vivían concretamente. Yo les decía que el aspecto religioso eran los sacerdotes los que hacían también el aspecto legislativo. Antes pues estaba todo unido, ¿verdad? Lo religioso, porque lo miramos desde un criterio desde Dios. Y yo pienso que ahora, justamente, porque nos hemos olvidado de Dios y porque dejamos a Dios de lado y queremos simplemente poner la ley, como que la ley, y de la ley no se sale y a través de la ley vamos a solucionar los problemas. Y al revés, porque si no hay Dios por detrás, echa la ley, echa la trampita, echa la ley, echa la champa, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que puede suceder. Entonces, es importante, ¿verdad? A la ley, dice San Pablo, hay que darle vida. La ley por la ley mata, la ley por la ley mata. Sin embargo, cuando la legislación viene, pero porque por una necesidad verdaderamente de una comunidad, pero que mira más allá, ¿verdad? Y el mirar más allá, ¿qué significa? El religarse. ¿Se acuerdan cuando explicamos lo que significa religión? Religión es religarse. ¿Religarse con quién? Con lo trascendente, con Dios. Religarse, religión, ¿con quién? Con tu hermano. Estar en relación quiere decir religión, religarse, ligarse con. Y después un religarse también consigo mismo, es decir, mirarte por dentro, conocerte por dentro. En las religiones entonces entrar también dentro de uno mismo, dentro de su conciencia, y desde ahí salir y proyectarse. Dios, los hermanos y nosotros mismos. Bueno, pero miremos este aspecto que acabamos de leer, ¿verdad? Porque es demasiado importante. Aquí es cuando vos le entrega a una persona un asno, un buey, a un animal para su custodia, ¿verdad? Y entonces ahí sucede algo, que se muere, que se roba. Entonces, ¿quién es culpable? Si un animal lo comió, y bueno, de que con la testimonio, entonces va a ir ella pota. Ella cataman de coño, ¿verdad? Bueno, pero atención, en esta explicación es muy interesante. Si el animal es sustraído o muere sin que se pueda decir qué causó la situación, porque aquí está la causa, ¿viste? Y eso es lo importante, no es tanto qué es lo que se te robó, ni si es un buey o una oveja. Aquí es la conciencia y es el criterio, ¿verdad? Esto es lindo, o sea, eso lo podemos aplicar siempre, todos los días de nuestra vida, el tiempo que sea, de hace 2000 años como ahora también, ¿verdad? Entonces, decir qué causó tal situación. Pean la llana. ¿Por qué se perdió la plata? ¿Dónde se fue a parar? Etcétera. Se preserva entonces la honestidad de quien era responsable de su cuidado. Y claro, si yo presento verdaderamente y digo, mira aquí, pero atención, estoy hablando de decir la verdad, ¿verdad? Decir la causa de tal situación. Porque como les dije hace rato recién, ¿verdad? Cuando nosotros confiamos simplemente en la ley por la ley, olvidando a Dios, entonces yo también echa la ley, echa la trampa. Yo puedo, porque atención, eso es mentira, ¿verdad? Estoy justificando erróneamente con la mentira algo que no es cierto, ¿verdad? Es como decir herente, pero no es. Entonces, si es verdad, se preserva la honestidad de quien era responsable de su cuidado. Ahora, ello se debía afirmar a través de un juramento también. Entonces, shebuá, esta es linda esta palabra, shebuá. Shebuá es jurar, shebuá, que tenía a Dios como testigo, lo cual le daba una solemnidad y seriedad suficiente como para no sentir la tentación de mentir. El shebuá, ¿verdad? Esto pues es crecer también en los valores, ¿verdad? No digo solamente en un valor religioso, porque el valor religioso del religarco quiere decir toda nuestra forma de ser. Fíjense, cuando nosotros hablemos un poquitito no del aspecto tal vez que nosotros entendemos el religioso como tal, y hablemos un poquitito de esta fábula, ¿verdad? Del pastorcito mentiroso. ¿Se acuerdan ustedes del pastorcito mentiroso? Que dice, vienen los lobos, todo el mundo sale ahí todo, y se va a jugar, bueno, una segunda vez, vienen los lobos, ojo, y la gente va a ayudarle, que los lobos. Tercera, vienen los lobos, ojo, allá. Y después ya se cansa la gente.
Después cuando vuelve a decir, vienen los lobos, entonces todos se quedan, ya puyegó. Y ahí justo le vino el lobo y le comió todos sus animales, ¿verdad? Bueno, ese no le estoy hablando ni nada de un aspecto religioso, esa es una filosofía, pero es lo mismo aquí, viste que está unido lo religioso con el criterio, con la conciencia humana. Dios coactúa nuestra conciencia. Y yo entonces te voy a hablar a través de este pastorcito mentiroso nomás, para que vos entiendas, para que nosotros entendamos, yo también me incluyo, ¿verdad? Yo también me incluyo, de este pastorcito mentiroso, ¿verdad? Y entonces entender, ¿verdad? Que el aspecto religioso, cuando nosotros tenemos a Dios en este juramento, entonces nosotros decimos, este es el Shebuá, que tiene a Dios como testigo, lo cual le da solemnidad y seriedad suficiente como para no sentir la tentación de mentir. No sentir la tentación de mentir. No sabemos hasta qué punto este tipo de resguardo moral tenía un efecto real, o si era violado sin temor a las consecuencias, porque esto está también. Muchas veces ya juraba por la Biblia, pero tú ya por lo mismo, ¿verdad? La situación era distinta si se comprobaba el robo, pues se presuponía la mala voluntad o el descuido. Después yo me doy cuenta, tenemos aquí no solo testigos, sino que después hay cosas reales que se van descubriendo. Con lo cual se debía abonar al dueño una cantidad de dinero en compensación. Y claro, porque ahí ya nos dimos cuenta que era así. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas.
Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yara Ñe'e. Seguimos con Ñandi Yara Ñe'e. Estamos reflexionando cosas maravillosas, verdaderamente, que algunas veces nosotros no es que leemos mucho de la Biblia, no es que lo tenemos así en la punta de la lengua, como se dice. Pero detrás de todos estos ejemplos, detrás de estos códigos, ¿verdad?, de estas leyes, nosotros tenemos que mirar algo mucho más importante, ¿verdad? El autor sagrado nos está diciendo, para su tiempo era muy importante, para nosotros tal vez hoy ya no nos dice nada, te está hablando de si te roban el buey, el burro, que esto, que aquello, no te habla si te roba el Estado, si te roba del Congreso, si te roba de un proyecto, si te roba en el asfalto, si te roba en la luz, si te roba en Andes, si te roba en esto. O sea, no estamos hablando, ¿verdad? Así, porque esto hay que poner al día, ¿verdad? Hay que poner al día, ciertamente. Pero aquí están los criterios, eso es lo importante. La Biblia, decíamos siempre, que es un libro pedagógico, es un libro que te enseña. Para eso está la Biblia. Recuerden el libro de los Proverbios, cómo comienza. El libro de los Proverbios es una cosa maravillosa, ¿verdad? Cómo comienza y cómo te dice Proverbio 1:1. Te dice luego, y el 2, ¿verdad? Dice, Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de David, para conocer la sabiduría y la instrucción, para entender las palabras profundas, para obtener una instrucción esmerada, justicia, equidad, rectitud, para dar perspicacia a los incautos y al joven ciencia y reflexión, para entender los proverbios y las sentencias agudas, las palabras de los sabios y sus enigmas, etcétera, etcétera. Bueno, el le dicen los hebreos, ¿verdad? El le, para hacer esto, para hacer aquello. Y bueno, nosotros entonces tenemos que entrar también en esa onda ya ¿verdad? O sea, en ese camino y entender que la palabra de Dios es para que nosotros tengamos criterio y cómo vamos a aplicarlo hoy a nuestra vida. Porque si no, nos quedamos desfasados. Entonces, ciertamente, nuestra conciencia, nuestra mente comienza absolutamente a pensar como nosotros queremos, ¿verdad? Como nosotros queremos y con los valores y principios que nosotros queremos, que nosotros vamos inventando, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros tenemos la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Ahora, esos 4 elementos combinando, nosotros podemos formar también y hacernos pequeños dioses. ¿Se acuerdan que el pecado principal del hombre, por lo menos como te presenta la Biblia, ¿cuál es el pecado del hombre? No son estas cositas así que nosotros muchas veces decimos, que la sexualidad, que esto, aquello, me alañan de pecado, como nosotros, como si fuese eso el pecado mayor. Estas sí son, pero eso ya son consecuencias de qué cosa, de que vos te ponés en el lugar de Dios. Y entonces cuando yo me pongo en el lugar de Dios, yo hago lo que yo quiero, lo que se me canta, ¿entendiste? Y entonces, cuando uno lee bien y entiende bien Génesis 3:5, donde el hombre verdaderamente, por la tentación de la serpiente, dice, yo puedo ser como Dios, es decir, puedo prescindir. Y justamente prescindir de Dios a través de tu inteligencia, tu libertad, tu voluntad y tu capacidad de amar. Entonces con esto vos haces lo que querés. Bueno, y esto, sin embargo, te está diciendo la Biblia, te está queriendo encauzar y te está diciendo, mira, esta es la forma como verdaderamente Dios te ha creado y para qué Dios te ha creado. Esta Biblia, ¿saben qué es? Si vamos a utilizar otra palabrita, este es el manual de instrucción de tu vehículo, o sea, vos sos el vehículo. Esto es lindo, este es el manual de instrucción, cómo tenés que utilizar el vehículo, así tenés que utilizar el vehículo. A la Reipurú de otra manera, a Reipurú ahí no vende vehículos, enseguida en Weipaye. A Pepe la es un divo, a Pealoñe es un dilan de vehículos. Entonces, atención, queridos hermanos, esto es muy importante. Entonces,
Por eso que es importante conocer la Biblia, por eso que es importante leer y leer bien. Porque si yo leo también este manual de instrucción de mi vehículo, de mi vida, cómo tengo que llevar adelante mi vida, mi vehículo, entonces, claro, si leo mal o si entiendo mal las instrucciones, o si alguien no me enseña a leer esas instrucciones, cómo tengo que manejar esa vida, ese vehículo, mi propia persona, y ciertamente que hay puro pante ahí en ese vehículo, bueno, esto es importante, pero vamos a seguir un poquitito porque esto es apasionante verdaderamente. Fíjense lo que dice en el 22:13. Si alguien, ahí de nuevo, ¿viste? Dios le está hablando y le dice a Moisés, esto es lo que le tenés que decir a los israelitas. Si alguien pide prestado un animal y éste sufre una fractura o muere en ausencia de su dueño, el que lo recibió en préstamo deberá indemnizar. Si su dueño estaba presente, no estará obligado a hacerlo. Si lo había alquilado, le pagará el precio del alquiler. Bueno, para dice algo, al tomar prestado un animal, quien lo recibe debe ser responsable de su cuidado. De coñangarecona, hoy buscando Si el animal muere sin que el dueño esté presente, no tendrá excusa y deberá abonar el valor del animal. Estando el dueño presente, podrá mostrar que no fue su culpa y será librado del pago. Bueno, entonces son formas así muy interesantes, ¿verdad? Muy concretas ya, que nos hace pensar, ¿verdad? Y que nos hace entender este relacionamiento entre las personas. Pero para vos, se me mandó antes ahí, más. En el campo, ¿verdad? En el campo. Mi papá alguna vez se prestaba así, ¿verdad? Un señor, ¿verdad? Prestaba el burullo y famosos los toros, ¿verdad? Los toros de raza. Entonces era, no sé, para cada potrero, creo que llevaba uno por cada potrero, algo así era, o no sé. Se mandó, ¿dónde acá ya? Bueno, a veces hay una nomba de y bueno, hijo querido, rey burungo, haré pagar, haré pagar también, allá. Y así con la vida. Alguna vez en deñe yo piso en bollo, yo pipeamos, pero mi hijo querido, esto está en tus manos, este está contigo. Yo a la responsable, no hay purucán donde. Ahí arriba hay purucán, hay línea alquilada. Bueno, en fin, yo le estoy hablando nomás así de cosas muy interesantes que me viene a la mente, ¿verdad? Antes cuando era chiquitito y escuchaba estas cosas. Pero dícenlo, al tomar prestado un animal, quien lo recibe debe ser responsable de su cuidado. Bueno, apliquemos eso en un campo así concreto, ¿verdad? De lo que dice un animal, te habla del animal. Pero Ganaña pensa el que recibe una responsabilidad dentro, no sé, de una empresa. Y bueno, hijo querido, de la responsable de ese cuidado, de llevar adelante, de producir, de hacer verdaderamente bien las cosas, ¿verdad? Si esa empresa muere en tus manos, y bueno, y va en la hereta, y vos sos responsable. De Gorella, a ver, de aceptarse, y bueno, pero hay que ver. Bueno, en fin, es para reflexionar, no una aplicación así directa, ¿verdad? Pero por lo menos que nos ayude en los criterios y en los valores. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente,
agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Y volvemos con Ñandeyara Ñe. Estamos en este segmento ¿Qué hace la iglesia? Y como les habíamos prometido el día de ayer, hoy estamos continuando, reflexionando, viendo, conociendo qué hace la iglesia, sobre todo con respecto a la catequesis. Hoy nos acompaña en esta entrevista la señora Cristina Laguardia de Saldívar. Ella es miembro del equipo del Departamento Arquidiocesano de Catequesis. Entonces la recibimos y le agradecemos su presencia. Vamos a estar conversando con ella, que nos explique un poco todo este proyecto y todo lo que ellos están haciendo para la formación catequética en nuestra arquidiócesis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Buenas tardes, Padre. Gracias por compartir la iniciación a la vida cristiana por este medio. Muy bien, entonces nosotros queremos conocer un poco como laica y así comprometida como miembro del equipo de departamento de la catequesis, ¿cómo ves un poco nuestra realidad eclesial en cuanto a este contenido que se está queriendo transmitir y cómo se le ve también a la gente en su formación catequética? Bueno, realmente este proceso de la iniciación en la vida cristiana, nosotros comenzamos más con los bautizados, con los agentes de pastoral, una formación primero para que ellos entiendan, asuman qué es esto, ¿verdad? Para luego están ellos siguiendo un proceso con los textos de adulto, porque la iniciación a la vida cristiana es para el adulto. El adulto comienza a partir de los 18 años. O sea, ese proceso de inspiración catecumenal de las etapas ya vivimos, pero también eso se está llevando con los niños, jóvenes y adolescentes. Ahora, ¿cómo están viviendo esos adultos que están encontrándose en forma semanal en sus comunidades, ya sean catequistas, agentes de pastoral?
ellos están testimoniando que realmente se encuentran con Jesucristo en el compartir entre adultos. Hay un nuevo fervor que estamos descubriendo a nivel de catequistas jóvenes. También se está implementando con los jóvenes de confirmación. Y nos dicen los catequistas que los jóvenes están totalmente, parece como si fuera que se adhieren más a Jesús, porque hay unos ritos de cada etapa que se intercalan. Entonces ellos van acercándose. No es solamente el sacramento que la catequesis tradicional siempre tenía, sino ya hay un proceso por el cual, entonces vemos que hay un despertar, un renovar de la fe. También esa gente que estaba así alejada, que estaba indiferente, hay un nuevo entusiasmo. Bueno, y Cristina, si podés explicarnos un poquitito y decirnos cómo verdaderamente se hace este proceso, es decir, en qué consiste, cuáles son las etapas, porque cuando estás hablando de esta inspiración catecumenal, en qué consiste, porque algunos incluso pueden confundir con el movimiento neocatecumenal, porque muchas veces yo escuché eso. Entonces, para dar un poco a entender y decir que nos estamos refiriendo más bien a la iglesia primitiva, ¿verdad? O sea, cómo comenzaban los cristianos. Asimismo, Padre, realmente ese proceso es de inspiración catecumenal porque, bueno, tenemos la primera etapa, que es el precatecumenado, donde yo le presento al adulto bautizado como aquel que no tiene ningún sacramento, donde nosotros propiciamos ese encuentro con Jesucristo, que le conozca a Jesús, que se vaya enamorando de Él. Y aquel bautizado que tiene sus sacramentos, pero que no se encontró con Jesús, en esta etapa termina con un rito de admisión o renovación de la maduración de la fe. Luego le sigue la etapa del catecumenado, que es la etapa más larga donde se vive los misterios de la fe, la historia de la salvación, la misericordia de Dios. O sea, aquí realmente es la parte más larga, donde tiene varios ritos como son las unciones, tiene también la entrega del credo, se termina con la entrega del credo. O sea, aquí ese adulto bautizado o ese adulto que va a recibir sus sacramentos, él se está preparando para la tercera etapa, que es la iluminación, purificación, donde va a renovar sus sacramentos o va a realizar sus sacramentos. La época de Adviento, también esta etapa es según el ciclo litúrgico de la iglesia. Y estamos viendo que con esta etapa los jóvenes, los catequistas dicen, ahora entiendo lo que es el ciclo litúrgico. Anteriormente no sabían ni qué es lo que era el ciclo litúrgico. Luego llegan la cuarta etapa, donde es la mistagogía, donde ese bautizado que renovó su fe, que se encontró con Jesucristo, que volvió a enamorarse de Él, tiene unas ganas de decir, lo que he visto, lo que oí y lo que viví, yo le quiero anunciar a mi amigo Jesús. Yo quiero que otros vivan esta alegría. Y aquel que nunca le conoció a Jesús también, porque su vida sigue, pero es ya de la mano de Jesús. Bueno, Cristina, y decime un poco cómo ustedes están organizándose y trabajando con los párrocos, en las parroquias, en las capillas, cómo se están organizando, esto que sería muy interesante para hacer llegar esto del IBC. Bueno, realmente realizamos 3 diplomados, donde formamos 432 diplomados, y ellos fueron a formar en sus parroquias, en sus comunidades, y aparte un plantel del departamento de catequesis está yendo a las parroquias para formar, se sigue un itinerario para poder entender estos libros. No es un cambio de texto, sino responde a un proceso de inspiración catecumenal. Y también, gracias Padre por aclarar, porque hasta muchos sacerdotes dicen, esto es del catecumenado, el neo es un movimiento, esto es la línea de la iglesia, pero es de inspiración catecumenal que se adapta a los nuevos tiempos. Claro. Por eso, y eso es justamente preguntaba, porque yo justamente escuchaba estos aspectos. Ahora, en un sentido de la formación que usted está diciendo, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los temas específicos? ¿Cómo están trabajando? ¿En qué insisten para que la persona, después de concluir este proceso formativo, pueda llevar ese diploma?
Perfecto. Nosotros tenemos un itinerario que comienza donde se le presenta a la iglesia en salida, ¿verdad? También el documento de la alegría de iniciar discípulos misioneros, que es consecuencia de Aparecida, donde todo este cambio de época también necesita que nuestra iglesia se renueve. Entonces, a partir de ahí surgen todos estos procesos, ¿verdad? Luego se desarrolla con ellos, luego se habla del adulto como interlocutor de la iniciación a la vida cristiana, el querigma, las iniciaciones cristianas, cómo se realizan las iniciaciones, también la formación del catequista con sus 4 dimensiones, el ser, saber, saber hacer y saber convivir, más lo que se agregó ahora son 5 competencias: bíblica, teológica, acompañamiento, la pedagógica, o sea que se agregaron cosas de acuerdo a nuestro tiempo para que pueda estar acorde a lo que el desafío del mundo. Y también la centralidad de la palabra, porque descubrimos en estos talleres que la gente es coordinadora, que es un catequista de hace años, pero ellos no manejaban la Biblia, no sabían que es la columna vertebral de toda evangelización. Claro, justamente eso le iba a preguntar sobre el aspecto bíblico, ¿verdad? Porque como yo soy biblista también, entonces eso me compete y me preocupa muchas veces. Ahora estamos haciendo los cursos bíblicos justamente ñande yarañé, para vivir la pellejina, ¿verdad? Y la base y la formación tienen un proceso y tienen también entonces esquemas específicos en esta formación bíblica. Sí, tenemos el proceso, ahora mismo estamos iniciando, ¿verdad? Ya desde hace 2 años, la etapa del precatecumenado se estaba profundizando cada lectura y ahora con la etapa del catecumenado, pero ahora estamos por lanzar desde la Arquidiócesis un texto de caminos de iniciación bíblica, donde se elige algunos textos, pero con una mirada de inspiración catecumenal, para que el agente de pastoral pueda, al tener una lectura, ellos vayan interpretando el camino, si ahí le está buscando a Jesús, cuándo se encuentra, cuándo está misionando, entonces darle esa mirada dentro de la lectura. Eso yo creo en 1 mes, 2 meses vamos a lanzar, también podemos venir a compartir aquí en el programa. Claro que le vamos a esperar. Bueno, así entonces estamos concluyendo este segmento. ¿Qué hace la iglesia? Agradecemos a la hermana Silvia, que es la secretaria, ¿verdad?, ejecutiva de la catequesis de la SEP y también de la Arquidiócesis de Asunción, y a Cristina La Guardia de Saldívar, que ella es miembro de este equipo del Departamento Arquidiocesano de Catequesis. Nosotros volvemos con más ñande yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En estas vacaciones de julio, la Fundación ñande yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata.
Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de julio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Y seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Nosotros estamos reflexionando el capítulo 22. Estamos en este momento entrando en el versículo 15. Vamos a ver un poco el versículo 15, 16 sobre la seducción a una joven. A ver qué nos dice entonces la palabra de Dios. Las leyes morales, sociales y religiosas principalmente. Aquí entramos ya en estas leyes. Siempre es Dios el que le está diciendo ahí a Moisés lo que le tiene que decir al pueblo de Israel, ¿verdad? A la gente. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está desposada y se acuesta con ella, deberá tomarla por esposa y pagar el precio debido. Si el padre de la joven se niega a dársela, el seductor pagará una suma equivalente al precio estipulado para casarse con una virgen. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces qué es lo que nos quiere indicar. Vamos a ver entonces en forma general todo lo que significa estas leyes morales, estas leyes sociales y religiosas. En primer lugar, la ley de por sí tiene un equilibrio interno, ¿viste? Ese es el que te tiene que dar el equilibrio interno en nuestro relacionamiento entre nosotros, ¿verdad? Entre las personas. Equilibrio interno. Diga tú y yo acá, uno lleva por la lleva, vos lleva. Entonces eso te lleva a una anarquía total. Cada uno hace lo que quiere y vive como quiere, ¿verdad? Por un lado, tiene que preservar el derecho del papá, del padre, para dar en matrimonio a sus hijas a quien él considere el mejor candidato. Bueno, estamos en esa cultura, ¿verdad? Pero tiene el derecho, ¿verdad? Esto era también el cuidado, ¿verdad? El cuidado de la familia, el cuidado del clan. Da igual a cualquier güey corneta de muy de familia. Vea con la idea. Ay, vea, peñate de mira, vea. Esto es interesante para tener criterios. Yo no estoy diciendo, ¿verdad? Pero me hace nomás pensar esto porque yo hablo mucho, ¿verdad? Con los matrimonios, con la gente que viene con problemas, etcétera, etcétera. Y algunas veces uno piensa y dice, bueno, pero aquí verdaderamente entró un güey corneta en la familia, o una güey corneta en la familia, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, ¿qué camino estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? ¿A quién lo hemos recibido? ¿Qué camino hicimos? ¿Y cómo lo hicimos, verdad? Si hay seriedad verdaderamente. Bueno, pero atención, porque también algunas veces los papás y las mamás ya son demasiado sobreprotectoras también, o sea, de todas partes. Hay que buscar el equilibrio ahí donde la ley tiene un equilibrio interno muy delicado. Es decir, que tampoco yo me voy a poner ahí como güey, ahora yo, papá, yo, mamá, soy el que tengo que decidir, el que tengo que decir, pea sí, pea no, pea mo, pea y molde, pea anda, se gusta y peare, pea moa. No, tampoco eso, ¿verdad? Pero, ¿viste? Tiene que ser un equilibrio. Uno dice que muchos ojos, ¿verdad? 4 ojos, 6 ojos, 8 ojos ven mejor que 2 solos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también tenemos que ayudarnos. Aquí era cultural, pero aquí era cultural también
por una protección del clan y por una protección también de todo lo que significaba los bienes de la familia. Era por una protección, incluso de la tierra, incluso de todo lo que significaba entonces esa armonía del clan y de la familia. Y por eso que aquí era el papá y la mamá el que miraba y después aceptaba, bueno, vos te vas a casar con mi hija, vos sí, vos no. Bueno, hoy ya no estamos en esa sociedad, pero los criterios son interesantes, ¿verdad? Los criterios, nosotros tenemos que mirar de otra manera. No voy a ser yo papá o yo mamá el que voy a decidir, ¿verdad? Porque eso también muchas veces hoy en día hace mucho mal, ¿verdad? En los matrimonios jóvenes, ¿verdad? Donde el papá y la mamá se meten en todas las cosas y pobre gente no puede hacer nada. ¿Y por qué? Y porque dijo mamá, porque dijo papá, porque dijo esto, porque dijo aquello. Ahora no. Ahora diga tú y hoy. No me pegáis, peña tendé. Bueno, por un lado, preserva, ahí está, el derecho del padre para dar en matrimonio a sus hijas a quien él considere mejor candidato, ciertamente así era. Por otro lado, preserva también el derecho de la mujer a no ser utilizada sexualmente por un varón que luego se desentienda de ella. Bueno, estamos hace 3.000 años atrás que esto se escribió, pero yo pienso que hace 3.000 años, hoy también la misma cosa. Hoy también la misma cosa. Entonces, atención, no dejarse llevar también simplemente por el sentimiento. Ay, porque yo le quiero, ay, porque yo le amo, ay, porque siento un acné aquí dentro y yo estoy totalmente loco o loca por este tipo o por esta tipa, ¿verdad? No, aquí hay que los dos elementos, razón y sentimiento juntos. Entonces, ¿por qué? Y porque te dice bien, preservar el derecho de no ser utilizada. Aquí te habla no ser utilizada sexualmente, ¿verdad? Pero yo diría, no es solamente ser utilizada sexualmente. En aquel tiempo tal vez se hablaba un poco de ser utilizada sexualmente simplemente, ¿verdad? Sino que también ser utilizada en todos los campos, Uno que quiere utilizar al otro por A o por B motivo. Entonces, eso es lo que aquí el criterio nos está queriendo transmitir este libro, este manual, decíamos nosotros, para poder vivir bien nuestra vida. Entonces dice, es interesante observar que no trata del caso de violación, sino que es de relaciones sexuales, ¿verdad?, consentidas. Es decir, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros con madurez estamos confrontando, de eso que estamos hablando. Y yo con muchos de los casos de los que yo le estoy hablando y le estoy diciendo, son situaciones, pero de personas maduras, lo digo maduras entre comillas, porque después me doy cuenta que había sido gente inmadura, pero en un consentimiento. Son situaciones verdaderamente de relaciones consentidas, o sea, habladas. Dijimos que hicimos, no sé, 1 año, 2 años de noviazgo, algunos mucho más, ¿verdad? Pero después de cierto tiempo están a las patadas. ¿Y por qué? Y por estos motivos que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, esto aquí a nosotros nos tiene que abrir la mente. O sea, la ley como tal, o las leyes, ¿verdad? Nos tienen que ayudar a esto. Tienen que darnos este equilibrio. Y el equilibrio que significa para nosotros una realización como personas en nuestra dignidad. Son los criterios que nosotros tenemos que utilizar, ¿verdad? En los momentos de dificultad y en los momentos de la alegría. Dice luego en ese momento de la fórmula, ¿verdad? Yo te recibo a ti como esposa, como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y ponago la de consentimiento a la de promesa lleva. Pero aquí está la cuestión, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar este aspecto, ¿verdad? Y entonces esto es lo más importante. Bueno, y así entonces, queridos amigos, estamos terminando por el día de hoy. Volveremos a reflexionar más sobre estos temas importantísimos y tan lindos, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios nos presentan estos criterios. Nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Doctor en Biblia. Este programa fue presentado por